en adelante. Gloria a Dios. Cuando ya lo tengan, pueden decir amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Pueden ocupar su lugar, hermanos, dando gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios, porque me da el privilegio de volver a estar aquí con ustedes en esta tarde. Gracias a Dios. Hermanos, estamos contentos porque Dios es grande en misericordia. Y su palabra nos enseña que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. De lo más vil del mundo, de lo que no era, ¿verdad? De todo aquello, hermanos, que la gente podía decir: ya nunca se compuso, quizás ya no va a cambiar de vida y así se va a morir. Hermanos, pero en Cristo hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cristo Jesús es la respuesta a la necesidad del ser humano. Es la respuesta a cualquier necesidad. No es una sola la necesidad. El ser humano, desde que nace, hermanos, hasta que llega a la adolescencia, vive en una inocencia. Pero cuando ya llega, hermanos, a la adolescencia, comienza a abrir los ojos. En su mismo cambio de su físico, de su vida, empieza a abrir los ojos a muchas cosas, y entre ellas se da cuenta que la vida es fugaz. La vida es llena de problemas, de afanes y de ansiedad. Y el ser humano, ¿verdad? Mientras que vive en la vida infantil, no sabe de problemas, no sabe de muchas cosas. Pero cuando ya empieza a abrir los ojos, empieza a darse cuenta que el ser humano le hace falta llenar un vacío que hay en su interior. Y ese vacío es el vacío que no le permite tener paz, no le permite tener esa felicidad que el ser humano necesita. Y esa felicidad, esa paz, la Escritura nos habla que el ser humano lo perdió desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el paraíso del Edén. El diseño de Dios no era que el hombre sufriera, ni que el hombre pasara por situaciones como las que pasan. Pero las consecuencias del pecado han traído todas estas cosas en la vida del hombre. Y por último, no solamente eso, sino la muerte eterna. La muerte eterna para todos los hombres. Aún desde que son una semilla, ¿verdad? Del cual le llamamos un embrión. Desde ese momento el hombre, el producto que viene en ese vientre, en esa matriz, es considerado pecador o pecadora. Y desde ese momento, solamente estando en la niñez, y si llega a morir, entonces desde ese momento se puede decir que de ella es el reino de los cielos, pero solamente en su niñez. Porque pasando la niñez, llegando a la adolescencia en adelante, el hombre está destituido de la gloria de Dios. Así dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 3 de Romanos, versículo 10 dice: porque está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron a una y a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces el ser humano, ¿verdad? De todo ser humano, y aquí estamos incluyendo a nuestros vecinos, estamos incluyendo a la gente con la que nos encontramos todos los días, cuando andamos allá caminando por las calles, en el trabajo, y
toda la gente, y quizá la gente no lo sabe, pero la Escritura a nosotros nos revela a Dios lo que es su palabra y lo que es la realidad, la verdad, en la cual el hombre, el ser humano que se encuentra en este mundo, está instituido para el hombre morir una vez. Y después de esto, dice la Escritura, viene a un juicio. Entonces, todo aquel todo ser humano, no hay ni siquiera uno que la Biblia no relata que está destituido de la gloria de Dios. Entonces, es algo muy importante que la palabra de Dios nos habla a nosotros los que ahora hemos conocido a Cristo y que un día Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo? No porque nosotros lo hubiéramos buscado, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de esa vida vana. Amén. La Biblia nos habla que estábamos nosotros, éramos cautivos y vivíamos en los lazos del enemigo de nuestras almas. Estábamos atados, no nos podíamos escapar, estábamos amarrados, y eso nos hacía a nosotros estar cautivos a la voluntad de Él. Y la Biblia nos habla a los que vivíamos, cuando vivíamos sin Cristo. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si alguien dice, pero yo soy hijo de cristiano, bueno, aún a pesar de que la salvación no es hereditaria, la salvación es personal. De tal forma que nadie puede basarse en que porque es hijo de cristiano o que porque sus papás fueron cristianos de muchos años, por eso entonces la tiene hecha. Pues la Biblia nos habla que no es así. Cada quien es el que se tiene que preocupar por su salvación. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, entonces podemos darnos cuenta de que Cristo Jesús tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos le dan un fuerte gloria a Dios? Aleluya. Gracias a Dios. Hay un canto muy hermoso que nos habla, ¿verdad?, acerca de lo que Cristo quiere para nosotros ahora que conocemos a Cristo. Este es un canto ya un poco antiguo, pero está muy hermoso. Y dice, el mundo está hambriento de Cristo y de su amor. ¿Y tú cuándo vas a responder? Se mueren sin saber de Cristo el Salvador. ¿Y tú qué es lo que vas a hacer? Y dice el coro, Cristo murió por ti, por mí en la cruz. Murió por tu prójimo. ¿Cómo podrás vivir ajeno a su dolor? Que Dios se apiade de ti. Millones se mueren buscando un Salvador que pueda sus vidas librar. ¿Qué esperas que tú no les hablas de su amor? Si solo tuvieras compasión. Cristo murió por ti, por mí en la cruz. Murió por tu prójimo. ¿Cómo podrás vivir ajeno a su dolor? Que Dios se apiade de ti. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia en los tiempos que vivimos, hermanos, no puede estar de vacaciones, relajada, sin hacer nada.
El tiempo en el que vivimos es en el tiempo en que la iglesia debe de estar más alerta, porque Cristo Jesús viene pronto ya. Porque la Escritura nos habla de la venida del Señor que está a las puertas y las señales se están mirando. Las fechas que la Escritura enseña acerca del renacimiento de la nación de Israel como nación. Entonces nos habla de que esta generación no va a pasar, dijo el Señor. Todo lo que estamos viviendo en el día de hoy no es algo que nos están contando, lo estamos viviendo a nivel mundial. La violencia, los asesinatos, todos los días son parte de la vida. Las pandemias, nuevas enfermedades, los temores. La gente vive con miedos, la gente vive sufriendo, la gente vive con hambre. Hay mucha injusticia social, hay guerras y rumores de guerras. Las señales que dice la Escritura, las señales antes del fin. Todas estas cosas que mantienen a la gente preocupada, mantienen a la gente que la gente vive tensa. Hay mucha gente en tiempos pasados, decían las encuestas, que aumentó, fíjese bien, un 80% los suicidios a nivel mundial. Porque la gente vive todavía con esa preocupación. Mucha gente está desesperada y no sabe qué hacer. Y la iglesia no puede estar ignorando todas esas cosas. Muchas veces como que la iglesia se ha detenido y la iglesia no ha hecho lo que Dios quiere que haga. Y el trabajo de la iglesia es decirle al mundo. El trabajo de la iglesia es ser luz para brillar en las tinieblas de allá de afuera. El trabajo de la iglesia es ser la sal de la tierra, la que pueda preservar el evangelio, preservar lo que Dios tiene para el ser humano. Dios en su propósito es establecer el reino de Dios, y que el reino del mal, que fue el que tomó el control en el tiempo de que Adán le entregó al mismo enemigo de nuestras almas en sus manos, le entregó la herencia que Dios le había dado. Dios le había dado todo al ser humano para que lo administrara. Por eso dice en el Salmo, dice: oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria a Dios. Y dice David: Señor, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Porque le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de honra y de gloria, y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo se lo pusiste. Mas sin embargo, hermanos, todo se lo entregó también, hermanos, al reino del mal. Y ese reino del mal se estableció en la tierra, y es el que está influyendo en el ser humano, es el que está influyendo en todo lo que es el ambiente espiritual a nivel mundial. Y el mundo está agonizando, la maldad se ha multiplicado. Nos damos cuenta cómo la maldad se ha multiplicado, mas sin embargo la iglesia necesita servir a Cristo de verdad y ser una iglesia adoradora en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesucristo. A quienes todavía no hemos entendido quizás cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, pero yo quiero decirles en esta tarde el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Desde el momento que llamó el Señor, desde la antigüedad a los hombres, los llamó con un propósito. Y ese propósito era de que los hombres fueran usados por Él para su honra y su gloria, y para rescatar a otros. Cuando fue con los discípulos que estaban en el mar, a Pedro y Andrés su hermano, lo primero que les dijo: venid en pos de mí y yo os haré de
pescadores de hombres. A los hijos de Zebedeo también les dijo que vinieran en pos de él y él los haría pescadores de hombres. A Pablo dice la escritura que le dijo el Señor a Ananías, cuando Ananías le dijo: Señor, tú quieres que vaya y ore por este hombre que está en la casa de Judas, allí entrando a Damasco, en la calle derecha, pero este hombre es un perseguidor de la iglesia, ha perseguido a los santos y ha hecho mucho daño a la iglesia. Y el Señor le dijo: ve, y porque instrumento útil me es este para llevar mi evangelio ante reyes y gobernantes. Aleluya. Entonces el Señor tenía un propósito, y también es igual en el propósito de cada uno de nosotros. En el diseño de Dios, Dios hizo al hombre para que desde que nace el hombre tiene un diseño. Es algo que Dios tiene para el ser humano, que es nacer, crecer, multiplicarse y envejecer, morir. Pero el ser humano no es para que no se desarrolle, ni tampoco para que no sea productivo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y la imagen de semejanza de Dios también nos enseña que Dios es un Dios creativo, y por eso el hombre es creativo. El hombre tiene ideas, el hombre inventa cosas, el hombre ha llegado a muchas cúspides en sus inventos, a grado de que se puede dar cuenta que el hombre tiene capacidades, y ahí se cumple la palabra de Dios, de lo que Dios hizo con el hombre, porque Dios es perfecto, y Dios también hace que el hombre sea inteligente y creativo. Cuando nosotros vemos a los bebés cuando nacen, lo primero que hace el doctor es que lo que hacen es ponerlo en una báscula, y lo pesan y lo miden y lo checan todo, y entonces apuntan y registran todo. Pero no pueden pasar, cada vez que va la mamá al doctor a llevar al bebé a que lo estén revisando, vuelve a checarlo, vuelve a medirlo, vuelve a pesarlo y vuelve a hacer lo mismo. Pero hermanos, si el bebé no crece, el bebé está igual, del mismo tamaño, del mismo peso de hace 8 meses atrás que nació, entonces hay una gran alarma del doctor que dice: algo está sucediendo, este bebé no se está desarrollando, este bebé no está creciendo normal, como es el desarrollo natural de todo bebé. Necesitamos ver qué es la situación, necesitamos estudiar cuál es la consecuencia por la que este bebé no se está desarrollando. Y si el bebé continúa pasando el tiempo, y pasan un año o 2 años y sigue igual, entonces es alarmante para el doctor, para la familia, porque dicen: es que este bebé no está llevando su desarrollo natural como todos, y hasta tienen una tabla ahí con el peso y la medida que debe llevar, y dice: este bebé debería pesar tanto y debería también de medir tanto, pero no se está desarrollando. Eso está mostrando que ese bebé no está normal, ese bebé no está creciendo en el desarrollo natural. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es el mal congénito que no le está permitiendo que ese bebé se desarrolle? Pero cuando el bebé se va desarrollando, y cuando se pone hasta más gordito, más pesadito y más grande, dicen los doctores: oiga, lo felicito, señora, porque su bebé está creciendo de más, está un poquito más pasado de estatura, y también un poquito de peso, hasta parece que le voy a quitar un poquito de leche, le voy a dar que le eche más agua al biberón para que ya no suba tanto de peso. ¡Aleluya! ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. Y sigue el bebé creciendo hasta que se convierte en un joven. Y cuando llega el momento en que está aquel bebé ya convertido en un joven, va a llegar el momento en que aquel joven se le está preparando para que llegue a tener una realización de su vida.
El sueño de todo papá, de toda mamá es ver a sus hijos realizados, ver a sus hijos crecientes, a sus hijos que hagan su vida el día de mañana o pasado, cuando se llegue su tiempo. Y entonces, si acá el muchacho ya llega a la edad de los 21, los 22, los 24, como que ya los papás dicen, no, pues mi hijo yo creo que ya pronto, mañana o pasado se va a enamorar por ahí de una muchacha, o la muchacha del muchacho, y entonces yo creo que ya no tarda pronto en que se nos case. Y empiezan a aconsejarle y a decirle, hijo, pues yo creo que necesita usted ya se preparó, ya estuvo en la escuela, ya tiene que empezar a pensar en que tiene que ir juntando dinerito, porque usted mañana o pasado va a querer hacer su familia, y sería bueno que usted tenga algo para cuando se realice. Porque la ilusión de todo padre es ver que sus hijos se realicen. Pero llega el momento en que el muchacho tiene 45 años y no quiere trabajar, y el muchacho quiere vivírsela en su casa, y el muchacho quiere depender de los pobres padres que ya tienen más de 65, 70 años el papá, y no quiere trabajar, y no piensa en una novia, no piensa en nada. Empiezan los padres a preocuparse y a decir, hey, ¿qué pasó con este muchacho? Y empieza la mamá a decirle al papá, pues deberías de presentarle por ahí a alguna hermanita, ahí a alguna joven, porque pues oye, ya se le está yendo el tren, dice. Y deberías de irle presentando por ahí a alguna muchacha, por ahí, aunque sea ya casi de su edad, pero lo importante es que se realice, lo importante es que ya empiece a hacer su vida realizada como cualquier persona. Porque ese es el desarrollo natural. Y es preocupante cuando no se lleva el desarrollo natural. Que dicen, no tiene ánimo ni de ir a trabajar, quiere seguir dependiendo de su papá, quiere que su papá le esté comprando hasta los zapatos, los calcetines, ya los estén todos rotos. Aleluya. Se le sale el dedo gordo. Como que dicen, necesitamos empezar a ser dependiente de este muchacho. Tal parece que no aprendió, no sé qué le está sucediendo, y está preocupante, y buscan consejería y buscan cómo hacerle para que aquel muchacho se empiece a desarrollar, empiece a ser productivo. Si no es así, entonces nunca se va a multiplicar, nunca va a haber descendencia, nunca van a conocer los padres a sus nietos, porque aquel muchacho no tiene ánimo, ilusión de nada. En la vida espiritual es igual, hermanos. En la vida espiritual Dios diseñó la vida del hombre así como es en lo natural, en lo físico, también es en lo espiritual. Nacemos cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego de ahí, hermanos, la vida natural es que tenemos que irnos desarrollando. Tenemos que llevar un desarrollo sano. Y el desarrollo sano empieza cuando nosotros empezamos a practicar los hábitos que ahora practicamos, hábitos espirituales. Y empezamos a ser discipulados. Así como el papá empieza a enseñar a su hijo y le dice, véngase mi hijo, lo voy a enseñar a trabajar para que usted después sepa lo que es el trabajo. No todo se lo voy a dar yo. Necesito que usted también, yo le puedo dar a usted, pero yo necesito que usted aprenda, porque el día que yo no esté, usted tiene que saber hacerlo para que pueda sostener una familia. De manera que entonces lo empieza a ser responsable al niño. Le empieza a decir, hey, desde chiquito, mijo, mire todos los papeles que tiró ahí jugando, quiero que deje bien limpiecito, así como su mamá tenía. Quiero que empiece a juntar todos esos juguetes que dejó tirados, porque aquí no se puede ni pisar, por como tiene usted aquí su cuarto. Y de aquí en adelante quiero que me mantenga limpio su cuarto todos los días. Y empieza a darle el papá tareas que lo empiezan a hacer responsable. Dios es igual. Nos empieza a dar tareas de las cuales la iglesia tiene que despertar. Porque la iglesia en este tiempo piensa que estar sentado es como Dios quiere para esperar la venida de Cristo Jesús.
que el diseño de Dios es que nos multipliquemos. El trabajo del enemigo es restar y dividir. Pero el trabajo de Cristo es multiplicar y sumar. De manera, hermanos, que el Señor quiere, hermanos, familias bendecidas, familias que sumen, que se multipliquen. Por eso el Señor desde el principio le dijo al hombre: henchid la tierra, multiplíquense y sojuzguen la tierra, porque es la bendición que Dios le dio al hombre. Aleluya. Lamentablemente, hermanos, por el pecado vino la muerte, pero Dios no tenía diseñado que el hombre muriera. Dios quería que el hombre viviera para siempre y que disfrutara de las bendiciones de Dios en este planeta, que ahora, hermanos, aún la misma creación gime, clama a Dios por un cambio, porque es tanta la maldad que todo lo que está creado por Dios y que nosotros podemos ver está a punto de acabarse. La Biblia dice, hermanos, que todo esto se va a acabar. Juan, mirando en aquella visión del libro de Apocalipsis, dice: y el primer cielo y la tierra pasaron y su lugar ya no se halló más. Todo el cielo y las estrellas fue enrollado como pergamino y todo terminó. Todo se acabó a consecuencia de la desobediencia del hombre. Mas sin embargo, Dios en su grande amor y en su misericordia, Él, por tanto amor con el que nos ama, nos está dando esa oportunidad a todos los seres humanos en este mundo. Denle la honra y la gloria a Dios. Aquí no está excluido nadie. Dios nos incluye a todos para ser bendecidos y para que seamos bendición para otros. Solamente el que no lo puede entender es el que toma las bendiciones y no las quiere soltar, no quiere compartirlas, no quiere ser una persona de bendición para otros. Pero yo creo que la iglesia de Bryan es una iglesia que ha sido puesta en este lugar para ser bendecir a todo el pueblo y a todos los habitantes de Bryan, Texas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque hay muchas familias que necesitan a Cristo. Y que, hermanos, si no hay un desarrollo natural, entonces es preocupante. El diseño de Dios se está alterando. Porque Dios nos diseñó y nos puso. Cuando el hombre altera los planes de Dios, las cosas no van bien. Muchas personas fracasan en su vida porque alteran el orden de Dios. Dios quiere que el hombre viva conforme a la sabiduría de Él, a lo que Él nos enseña y nos promete. Pero el hombre muchas veces no se siente satisfecho y altera el orden de Dios. Y después sufre, después vive una vida por su desobediencia, de sufrimiento. Algunos empiezan a dolerse porque pierden sus familias, porque caen en divorcios, porque no hicieron las cosas bien y traen embarazos no deseados y tantas cosas. Pero eso es porque el hombre no se quiere someter al orden de Dios. El no someterse al orden de Dios trae consecuencias. El no someterse al orden de Dios nos hace que la Biblia dice que hacemos pecado, porque saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. De manera que Dios tiene siempre un diseño para que nos vaya bien en la tierra. Sus promesas están escritas y dice la palabra: bienaventurados. Como aquel hombre que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Todo lo que hace prosperará. Todo. Los salmos nos hablan acerca de aquel hombre que trabaja
promesa. Dice, bienaventurado será aquel hombre que teme a Jehová, que camina en sus mandamientos. Cuando comieres del fruto de tus manos, te irá bien. Aleluya. Tu esposa será como vid alrededor de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así bendecirá Dios al hombre. Las bendiciones de Dios no las habla en toda la escritura, especialmente en el libro de Deuteronomio. El Señor le habla las bendiciones a todo aquel que escucha su palabra y la pone por obra. Bendiciones que el Señor enviaría porque son promesas de Dios. Y todos aquellos que creyeron en las promesas de Dios, la Biblia los considera héroes de la fe, porque confiaron y se permanecieron firmes en la fe, aun cuando muchas veces las promesas no las veían llegar, y pasaron los años, como las miró Abraham, que pasaron los años. Era de 70 años cuando recibió la promesa, y a la edad de 100 años se cumple la promesa, cuando Dios le da aquel hijo de la promesa llamado Isaac. Las promesas de Dios son fieles. Las promesas de Dios son verdaderas. Dios no se olvida de sus promesas. Él es bueno. Cuando dicen Dios es bueno, dale un aplauso de nuevo, pero dáselo fuerte. Él es el Rey de la gloria. El ser humano muchas veces es dado a justificarse, a autojustificarse. Desde los tiempos de Adán, el hombre quería justificarse diciéndole: Señor, la mujer que me diste por compañera, por eso comí de ese fruto. Pero ante Dios no hay justificación. Dios no puede ser burlado. De tal forma que Dios conoce todas las cosas, y la Biblia nos relata. Estas cosas están aquí escritas porque la Biblia nos relata, para que nosotros aprendamos y nos demos cuenta, porque somos seres creados con mucha inteligencia, y nos demos cuenta de que nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros cantamos, adoramos a Dios, lo alabamos, como lo estábamos haciendo ahorita. Pero ¿esa será la voluntad de Dios solamente para la iglesia? ¿Cree usted que esa es la voluntad de Dios, que cada domingo y entre semana vengamos nada más a cantar a Dios alabanzas muy hermosas, por cierto, que el Señor nos bendice, pero nos bendice con un propósito, nos llena con un propósito? A veces le decimos: Señor, es que yo también quiero que me des un don. Dame el don de sanidad, dame el don de esto, dame el don del otro. Déjeme decirle, mire hermano, cuando nosotros vamos a buscar trabajo en una compañía, la compañía nos dice: ok, te voy a dar el trabajo de soldador. Y entonces, así seamos ayudantes o seamos soldadores ya con experiencia, lo primero que hacen es primero decirnos cómo es el trabajo y cuidarnos de los peligros. Es lo mismo que nos dice la palabra de Dios. Y después nos da equipo. Nos dice: bueno, no queremos verte sin tu casco. Si te vemos sin tu casco, te vamos a mandar a tu casa. A la tercera vez sales despedido de la compañía. Y nos empieza a dar todo lo que necesitamos: el traje, las botas, nos da la herramienta que vamos a necesitar. Pero una persona que no hace nada y que no va ni siquiera a buscar trabajo, ¿para qué quiere herramienta? ¿De qué le sirve tener una bodega llena de herramientas si ni siquiera la usa? Dios equipa a su iglesia cuando la iglesia se ocupa de su obra. De tal forma que el Señor le da dones a los hombres para que los hombres los usen allá afuera, porque allá afuera donde está la necesidad, el mundo necesita a Cristo. La gente vive hambrienta de Dios.
Aquellos leprosos, cuando estaban allá en Israel, miraron que la ciudad estaba cerrada, dice la Biblia. Y entonces la gente de adentro de la ciudad no quería salir por temor a los asirios que estaban afuera, queriendo entrar para destruirlos. Y adentro estaba el rey de Israel y estaba con la gente y no quería abrir las puertas por miedo a que vinieran y mataran y destruyeran a todos los habitantes de la ciudad. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que Dios vino y entonces hizo un estruendo para que todos los que estaban ahí salieran huyendo, los que estaban sitiando la ciudad y salieron huyendo. Y había 4 leprosos. Esos leprosos ni estaban allá ni estaban acá. Pero cuando miraron, dijeron: nos vamos a morir de hambre. ¡Santo! Y acá dentro de la ciudad no hay comida. Y allá afuera pues sí hay, pero ahí están los asirios. Entonces, pues si nos matan, de todos nos vamos a morir de hambre. Vamos a buscar comida. Y cuando llegaron al campamento ya no estaban los soldados. Habían dejado todo, ropa, comida, todo habían dejado. Y empezaron ellos a comer y a llenarse de abundancia y todo. Y estaban ellos ahí. Pero entonces dijeron ellos: mientras que nosotros comemos aquí, allá adentro, la gente se está muriendo de hambre adentro de la ciudad, porque ellos piensan que aquí están los asirios, cuando los asirios no están en el campamento, todos han huido. Y si seguimos así, estamos pecando. Vayámosle y digámosle a la gente: aquí hay comida, aquí hay bebida, aquí hay alimento. Vengan, coman, beban. Abran las puertas y salgan. Y se cumpla lo que dice Isaías: a todos los hambrientos y a todos los sedientos, venid, comed, bebed gratis. Venid, comed pan y bebed leche. Aquí hay gratis. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos habla acerca de esta experiencia cuando Jesús caminó hacia Jerusalén. Dice la escritura que le era necesario pasar por Samaria. Samaria era una ciudad de gente que era medio judía y medio mezclada, era una mezcla. Esto había surgido algunos siglos atrás por el problema que había habido, donde se divide de las 12 tribus, se dividen 10, las tribus del norte y las tribus del sur, que eran 2, y eran los hijos de la amada de Jacob, Raquel. Era Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus eran tribus que se habían dividido y se habían separado, poniendo a su propio rey. Pero todas ellas dice que se extinguieron. La Biblia relata la historia de todas ellas, de las 10 tribus, que yéndose se empezaron a mezclar con otros pueblos y empezaron a perder su 100% ser judíos, hijos de Abraham, porque se mezclaron con gente pagana, se mezclaron con otra gente, de tal forma que después de los años, al pasar los siglos, los judíos los miraban como gente que ya no era 100% pura judía, descendiente de Abraham. Se habían mezclado allá con otros pueblos gentiles, con otros pueblos paganos, babilonios y de toda clase. De tal forma que ahora los judíos, que era Benjamín y Judá, miraban a los de las 10 tribus que regresaron, que muchos se extinguieron y que la Biblia dice que se perdieron esas 10 tribus. Pero los que regresaron otra vez. Y cuando regresaron ya eran considerados personas que eran inmundas. Y por eso ellos tuvieron el hacer su propia capital.
la cual era Samaria, y su propio lugar de adoración, que era en el monte Gerizim, donde Abraham, muchos siglos antes, había sido llamado a sacrificar a Isaac. Pero los de la tribu del sur, que era Judá y Benjamín, ellos tenían su ciudad, que era Jerusalén, y tenían su templo de adoración en Jerusalén, de manera que ya no se consideraban personas como muy gratas, y entre judíos y samaritanos no se la llevaban, por lo mismo, porque el judío era muy meticuloso, era muy observador, y no hacía amistad con quien sea, y con ellos, como no eran ya judíos puros, israelitas puros, entonces ya no nos consideraban como si eran hijos de Abraham. Y la Biblia dice que entre ellos no se la llevaban entre sí. Pero cuando Jesús llegó al pozo de Jacob, allí en Sicar, dice la Escritura que cansado del camino llegó y se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta. Gloria a Dios. La hora sexta era, el día comenzaba a las 6 de la mañana. Bueno, los días comenzaban desde las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se acababan los días. Comenzaban la primera vigilia de las 6 a las 9 de la noche. La segunda vigilia de las 9 de la noche a las 12 de la noche. La tercera vigilia de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y luego comenzaba la hora tercera, que era de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Y la hora sexta de las 9 de la mañana a las 12 del día. Y la hora novena era de las 12 del día a las 3 de la tarde. Y después era la última, era de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, y ahí se acababa. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús, Él fue crucificado, ellos quisieron bajarlo de la cruz antes que llegara el día de reposo, porque el día de reposo comenzaba desde el sábado a las 6 de la tarde. Entonces querían bajarlo antes que fuera la hora del día de reposo, porque ya llegándose el día de reposo, ya no podían ellos hacer nada hasta el día domingo, hasta el sábado en la tarde. No podían dejar ahí crucificado. Y entonces por eso Jesús, eran las 12 del día cuando estaba ahí sentado, y vino una mujer de Samaria, que vino a sacar agua del pozo. La figura de esta mujer es que era una mujer que la mayoría del pueblo, allí en Samaria mismo, la consideraban una mujer que era pecadora, una mujer que era considerada una mujer, una mala influencia, una mala amistad, por su reputación que tenía, porque era una mujer que era considerada adúltera, cosa que Jesús nunca le dijo que era adúltera. Mas sin embargo, aquella mujer vino porque la costumbre de las mujeres era venir en el atardecer, porque aquellos lugares eran lugares desérticos, y a quienes se les va a antojar caminar, como la costumbre de la gente allá era que las mujeres eran las que iban por el agua y llevaban sus cántaros, no eran los hombres, y se juntaban varias mujeres para ir a sacar el agua. Pero aquella mujer no se juntaba con aquellas mujeres porque era considerada una mujer impura, una mujer sucia. Y ella salía a escondidas de los demás a la media 12 del día, cuando sabía que nadie iba a sacar agua a esa hora. Además, que el sacar agua no era fácil, y había algunos pozos que tenían que bajar hacia abajo a una planicie y ahí todavía sacar el agua del pozo.
estaban abajo del nivel de la tierra. Lo cierto que esta mujer, cuando viene, se encuentra con Jesús allí en ese lugar. Y esta mujer, al ir y a sacar esa agua, Jesús se aprovecha allí y empieza a tener con ella un diálogo. Quizás hay alguien aquí que diga: es que yo no conozco a nadie, es que yo no tengo amigos, es que yo no sé hablar, es que yo nada. Hermanos, déjenme decirle que Dios nos hizo a nosotros en comunidad, en sociedad. Todos necesitamos de todos en este mundo. Todos. Simplemente desde que salimos de casa se nos poncha el carro y lo primero que hacemos es ir a la llantera para que alguien nos arregle nuestra llanta. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos al mercado y ahí tenemos, alguien nos está atendiendo. Vamos a la tortillería, alguien nos atiende, alguien que hizo las tortillas. Y nosotros hacemos un trabajo, un servicio, y alguien viene a nosotros y nosotros hacemos eso. Dios hizo que el hombre viviera en sociedad. De manera que yo le puedo asegurar que usted conoce mucha gente que yo no conozco. Y yo conozco mucha gente que usted no conoce, quizás. Pero todos tenemos conocidos, porque vivimos en un mundo lleno de gente y que vivimos en comunidad. Pero el proyecto de Dios es para que nosotros podamos también comunicarnos con ellos. Dios nos dio el don de la comunicación. Jesús comienza su comunicación diciéndole a aquella mujer, fíjese bien, paz de Cristo, se introduce diciéndole: dame de beber. Solamente con eso comenzó un diálogo. Un diálogo, hermanos, que quizás podamos verlo, hermanos, que es muy sencillo. Solo le dijo: mujer, dame de beber. Y ahí comienza el diálogo con aquella mujer. Aquella mujer empieza a hablar con él y a decirle: ¿cómo tú me pides de beber agua si siendo judío? Porque entre judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Ahí comienza ya una plática, un diálogo. De manera que nadie puede decir: es que no tengo amigos. Pues hágase amigos. No podemos decir: es que no conozco gente. Salga y va a conocer gente. Alrededor de nosotros hay multitud de gente, hay millones de gente, y esos millones, muchos, le puedo asegurar que la gran mayoría necesita a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Jesús le dice, hermanos, si supieras, conocieras el don de Dios, y quien te dice: dame de beber, tú le pedirías agua y entonces Él te daría agua viva. Gloria a Dios. Ahí comienza el Señor a hablarle acerca del reino de los cielos. Comienza a decirle a la persona lo que Dios puede hacer en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Aquella mujer comienza a tener ese deseo cuando la palabra de Dios empieza a germinar en ese momento en su corazón. Se le antoja beber de esa agua, quiere de esa agua. Hay gente que en veces le estamos hablando de Cristo, y en cuanto le estamos hablando, hay gente que empieza a llorar. Hay gente que empieza a decir: yo necesito de Dios. Pero si no les decimos nada, esas personas se van. Esas personas ni siquiera nos pudimos darnos la oportunidad. Hay gente que tiene hambre de Dios, están hambrientos de Dios. Bueno, esta mujer, cuando ya tiene ese contacto con Jesús, ahora siente el deseo de tomar de esa agua que Jesús le estaba diciendo que si la bebiera, en su interior habría una fuente que brotara para la vida eterna. Era agua viva. Y aquella mujer le dice: Señor, dame de esa agua. Y Jesús entonces le dice: primero ve y llama a tu marido.
cuenta? Hermanos, Jesús sabía su vida, pero Jesús no le reprochaba, hermanos, su pecado. Lo único que Jesús decía era confrontarla, diciéndole de una forma muy suave, de una forma en que la persona se abriera su corazón. Y ella dijo: no tengo marido. Vivía con una persona, mas sin embargo ella no lo presenta como su marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Hermanos, aquella mujer inmediatamente le dice: me parece que eres profeta. Dicen que va a venir el Cristo. Ustedes conocen la historia, ya la leímos. Y quiero decirle, hermano, Jesús ahí se revela y le dice: yo soy el que habla contigo. Gloria a Cristo Jesús. Y aquella mujer, en el momento que tuvo ese encuentro con Jesús, entonces ya ahora dejó el cántaro. Su propósito número 1 era ir a sacar agua. Ahora ya ni eso. Aquella mujer se olvidó del cántaro. Porque cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús, ahora ya las prioridades que el hombre se hace prioridades, ahora cambian. Ahora cambia su forma de pensar, ahora cambian sus proyectos, ahora ya hay una prioridad, y esa prioridad es que ahora puede dar testimonio de lo que Dios hizo, de la experiencia que acaba de vivir. Aleluya. Aquella mujer le dio prioridad ya no al cántaro de agua, ahí dejó el cántaro y se fue a decirle a la gente: me he encontrado con el Mesías, con el Cristo, me dijo toda mi vida, me dijo todo lo que he hecho. Y quiero decirle, hermanos, que la gente la juzgaba, y por eso era que ella se iba a sacar agua del pozo a mediodía, no a la hora de la tarde. Ahora sí la gente lo escuchaba, porque la gente, cuando escucha oír de la palabra de Dios, la gente empieza a sentir una cautividad en su corazón. Dios cautiva su corazón, Dios lo prende con su espíritu y empieza a trabajar en la vida del hombre. Ahora la gente no juzgaba a aquella mujer, sino al contrario, la escuchaban porque era la evangelista, era la predicadora. Ya no le reprochaban, estaban escuchándola, estaban oyendo las maravillas, lo que experimentó cuando hablaba con el maestro. Como aquellos 2 hombres que iban camino a Emaús, que cuando Jesús iba caminando por el camino a Emaús, llegaron a donde ellos iban a llegar y le dijeron: Señor, ya esta noche pasa y quédate aquí y mañana continúas tu camino. Y dice la Escritura que cuando se sentaron a la mesa, allí al partir el pan el maestro, ellos vieron que sus ojos les fueron abiertos y entonces reconocieron que era él, era el maestro. Y decían: sentías cuando ardía nuestro corazón, cuando veníamos platicando con él, cuando veníamos intercambiando el diálogo, algo estaba pasando en nuestro interior. Era el maestro. Aleluya. Aquella mujer era lo mismo que había experimentado con Jesús. Aleluya. Quiero decirles algo. Aquella mujer no dijo: bueno, pues ya salí de estar platicando con el maestro, me llevo mi cántaro, a eso vine, y si quiere que hable yo de él, voy a ir a meterme a un instituto bíblico, voy a ir primero a tener un título en bachillerato en teología, y entonces
ya voy a empezar a hablar de Cristo. Voy a meterme a la escuela de maduración, voy a meterme a la escuela de ministerios para hablar de Cristo, porque no sé, aquella mujer no sabía nada. Aquella mujer lo único que fue y le dijo a la gente: he encontrado al Cristo. Y me dijo toda la verdad. Me dijo mi vida. Aquel por el que están diciendo que va a venir, lo he encontrado yo. Se reveló conmigo. Me dijo: yo soy el que habla contigo. Y la gente creyó, la gente de Samaria, y escuchaban a la mujer, y cuando la escuchaban les aumentaba la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha escogido como un instrumento para su honra y su gloria. Hay un propósito de Dios para tu vida y para la mía. No podemos dejar que el tiempo siga pasando y nosotros descuidados. La iglesia se encuentra en la condición que se encuentra porque la iglesia no evangeliza, porque la iglesia no está involucrada en los negocios de mi Padre, dijo el Señor. El Señor dijo: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si queremos nosotros darle de comer al Maestro, traigamos almas para Cristo. Es el alimento de Cristo Jesús. Venimos y nos gozamos y alabamos a Dios y todo lo demás y nos llenamos de gozo, pero eso es para que vayamos y lo demos a otros. Nuestra vida, el Señor la recarga de energía espiritual, la llena de su luz, la llena de su gracia, y el Señor tiene abundantemente mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Pero el Señor quiere que vayamos y se lo demos a otros. Hoy en día hay mucha gente que empezó a llevar un ministerio de llevarle a la gente necesitada por causa de la pandemia. Y entonces traen cajas de camiones, de trailers con comida. Pero uno de los compromisos que había era repartirle a la gente toda esa comida que había en esa caja de trailer. Imagínense que toda la caja de trailer llena de comida cuando hay mucha gente sin trabajo y aquella caja de trailer ahí llena de comida y que se eche a perder ahí encerrada la comida. ¡Qué ingratitud! Tirar la comida cuando hay gente que tiene mucha necesidad. El mundo está hambriento de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Aquella mujer fue tanta su influencia hacia aquellas personas que la gente ya no decía: mira, vino la que es la mujer de mala fama a hablarnos de Dios, y empezaron a decir: no le hagan caso, no le crean. La gente escuchó lo que de aquella boca salía. Déjeme decirle, gloria a Dios, que la Biblia dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero aquí todas son hechas nuevas. La iglesia tiene un desafío muy grande. Y para hacer influencia en este mundo necesitado, la iglesia necesita comprometerse con Dios.
Hoy en día el proyecto es: gánate uno, de perdida uno en un año, uno. Sea tu amigo, tu ex compadre, tu hermano, tu primo, tu tío, tu abuelo, tu papá, tu vecino, tu compañero de trabajo, gánate uno. Es lo mínimo. Es lo que menos podemos hacer, ganar uno aunque sea. Es como muestras tu desarrollo espiritual. No te quedas como ese niño que ya tiene 20 años y todavía está así de chiquito. Y que es un problema, porque la pobre mamá ya tiene 20 años cambiándole el pañal. Ahora ya tiene hasta bigote y le anda rasurando porque él no se sabe rasurar. Porque tiene 20 años, está así de chiquito. No se desarrolló. Y hay muchos en esa misma condición en muchas iglesias que nunca se desarrollaron, que creen que la voluntad de Dios es nomás su salvación de ellos y hasta ahí, y que ahí se queden sentados y que ahí pasen los meses, pasen los años y se llegue a viejo y nunca supo lo que es multiplicarse. El proyecto de Dios tiene muchas necesidades, pero la prioridad es que las almas se salven, que el mundo no se pierda, es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el proyecto número 1 de Dios. Se necesita gente que entienda, gente que pueda comprometerse y aceptar el desafío. Y el compromiso comienza cuando tomamos el arado, las riendas del arado, y empezamos a caminar, como dice el maestro, en pos del maestro, y a trabajar en el campo del amor, porque los campos ya están blancos para la siega. El Señor anhela que haya obreros en su mies. Y tú y yo hemos sido llamados a ser esos obreros. Muchas veces son puros problemas, porque desde el principio, cuando la persona viene a los pies de Cristo y se bautiza, no ha entendido que Dios lo llamó con un propósito. Y su propósito es para que sea bendición. Pues el Señor mismo le había dicho a Abraham igual. Le llamó para ser bendición. Le dice: te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque tú serás bendición también. Y ese es el propósito de Dios. Y en este propósito cabe mencionar que cuando hay un verdadero responsabilidad en entender el propósito de Dios en nuestras vidas, ahora dejamos de ser y de pensar como niños, de pensar como adolescentes, porque ya ahora empieza a pensar en serio. Porque el desarrollo natural es para que seamos personas serias. Le preguntaba a unos hermanos, cuando ustedes eran novios y traían su dinero recién ganadito el fin de semana, ¿qué hacían con él? No, pues nos íbamos a cenar de novios. ¿Y de cuánto les salía el platillo? No, lo que saliera. Ok. Y se casaron. ¿Y de cuánto fue lo que salió el platillo? No, pues lo que fuera. Ella trabajaba, yo también, y vamos a cenar. Y de a $100 que nos gastáramos en una sentada o más, no importaba. Oh, pero llegó el momento en que ya después de casados, la mujer se embarazó. Y entonces empezaron a decir: oye,
Se me hace que ya ahora vamos a tener que empezar a hacer ahorro, porque ya no somos nomás nosotros, ya tenemos una responsabilidad, el bebé, y entonces tenemos que empezar a preocuparnos por el bebé, para que cuando nazca tenga todo lo que necesitamos. Así que hay que pensar en la cuna, hay que pensar en esto, hay que pensar en lo otro, hay que pensar en esto. Así que tenemos que hacer ya un ahorro. Ya no nos vamos a dar esos lujos, ya vamos a cuidar más. ¿Cuántos dicen amén? O sea que ya estaban pensando, ahora sí, estaban madurando. ¿Se da cuenta? Así es la vida cristiana. Tiene que empezar a madurar. Tiene que empezar a tener cambios ya en su forma de pensar. No todo es puro juego, no todo es el primer amor, como dicen, que todo el tiempo, hermano, te felicito porque te bautizaste, dame un abrazo, déjame. Y luego ya después ya no quiere venir, y ella anda haciendo su berrinche, y ahí van por él, y luego anda haciendo su berrinche, y ahí anda el pastor, hermano, mire que tienes que cambiar, ya debes de dejar esto, tienes que ser, y sigue en su berrinche, y sigue. Tiene que madurar. Tiene que madurar. El desarrollo natural es que debe madurar, porque va a llegar el momento en que va a tener que reproducirse, y es importante reproducirse, porque allí va a madurar más, su forma de pensar va a cambiar. Ahora ya va a pensar como un papá, y nadie nace enseñado siendo papá, pero va a ir aprendiendo. Y cuando ya nace el bebé, ahora ya va a querer tenerle todo a su bebé, y va a querer juntar para cuando crezca, para meterlo a la escuela. Va a querer tener una mejor casita, que tenga su cuarto el niño. Y va a querer esforzarse, ya no va a tirar el dinero y a darle aquellas propinas de $40. Y ahora va a decir, ay, si vamos a ir $3. Aleluya, paz de Cristo. Y entonces ya empieza a pensar ya como un adulto, y luego empieza a crecer el niño, y ahora tiene la obligación de darle buen ejemplo. Buen ejemplo. Muchas veces, hermanos, precisamente porque no se reproducen, y cuando se quieren reproducir, lo primero que le dicen a la gente para justificarse, mira, no me mires a mí, mira a Dios, a mí no me mires. ¿Saben por qué? Porque quiere quitar su responsabilidad, porque usted y yo debemos ser ejemplo. Pablo decía, es cierto, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, pero también nuestros hijos espirituales deben de mirarnos a nosotros. Y Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y empieza a preocuparse porque aquel niño no escuche cosas que no están bien, que aquel niño no vea en el papá o en la mamá aquellas cosas malas, que aquel niño no sea testigo de cosas malas. Así también es el padre espiritual, se esfuerza, ahora lucha, ahora también para enseñarle buenos hábitos. Aleluya, gloria a Dios, porque la mejor enseñanza comienza con el ejemplo. Y por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser discipuladores. Tenemos que aprender a ser discípulos para ser discipuladores, es decir, padres espirituales. ¿Cuántos padres espirituales hay aquí? Aleluya. Ese es el ejemplo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ser ejemplo. Aleluya. Que vengamos a la iglesia y que digamos, espérense, esas dos bancas de enfrente, por favor, déjenmelas aquí, porque aquí vienen 2 carros llenos de gente que traigo y aquí se van a sentar. Aleluya. Que cuando dice, hermanos, vamos nosotros a orar, es porque es el primero que pone la punta. ¿Y sabe qué? Una cosa yo siempre he pensado, que cuando nosotros hablamos de Cristo, nos estamos retroalimentando. Cuando damos un estudio, nos preparamos
espiritualmente, y eso nos beneficia a nosotros primeramente. Somos los primeros edificados, los primeros en aprender, y también después que las enseñamos, aleluya, aprendemos también y estamos nutriendo a nuestros hijos espirituales. Eso no nos da tiempo a andar en problemas, no nos da tiempo a andar con cosas. Estamos esperando la venida del Señor, y la Biblia dice: bienaventurado aquel siervo que cuando viniere su Señor lo encuentre trabajando. Porque está ocupado en las obras de Dios, en la labor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, quiero terminar con esto. Todos nosotros tenemos un desafío, y este desafío el Señor se lo da a su iglesia. Tú y yo somos ese desafío, los que tenemos ese desafío enfrente. En medio de estos tiempos nos tocó vivir a ti y a mí. A los apóstoles les tocó vivir en ese tiempo, a los padres apostólicos en su tiempo, a la gente de la Reforma les tocó vivir en ese tiempo, en la era de la Reforma. En el siglo pasado a los hermanos les tocó vivir en ese tiempo, pero este es el último tiempo que la iglesia está pasando. Es el tiempo, el periodo de la iglesia de la Odisea, y ese es el periodo en el que Dios nos llamó a ti y a mí. Vivimos un tiempo en el que la iglesia no quiere aceptar el reto, y eso trae una consecuencia de enfriamiento y tibieza espiritual. Y por eso las iglesias sufren, porque no están involucradas en el proyecto de Dios, no están involucradas en la visión de Dios. La visión de Dios es la misión, que nadie se pierda. ¿Cuántos de los que están aquí quieren aceptar ese reto, ese desafío? Levante su mano que quiera aceptar ese desafío. Gloria a Dios. Aquella mujer de Samaria fue y les dijo lo que había tenido con Jesús. No más. Jesús no nos demanda cosas imposibles, solamente dale testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, y comprométete en ser ejemplo en tu vida, en la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es por ti. El pastor puede estarte diciendo, y tú quizás puedes estar renuente y decir: no, voy a hacer sufrir al pastor, ¿para qué más? Lo que van a hacer es acabarse el pastor. Pero Dios te lo va a demandar. Somos responsables. Así la iglesia somos causa de que la estamos frenando y que no avance. Pero si nos unimos a la visión del pastor, que es la visión de Dios, te puedo asegurar, el sueño de todo pastor es ver una iglesia llena de gente. Que el día de mañana pasado digan: ¿saben qué, hermanos? Vamos a tumbar esta pared y todo esto, y vamos a extendernos hacia atrás. Y el gozo de la iglesia es ver lleno de hijos espirituales. Ese es el sueño de todo pastor. Pero necesitamos aceptar este desafío con obediencia. Ser ejemplo para que la gente de afuera vea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Ser ejemplo para que la gente de afuera mire la diferencia. Hoy en día, todo el mundo se dice ser cristiano. Toda la gente se dice cristiana. Toda la gente. Métase en el Facebook y ahí lo va a ver. Mucha gente se dice ser cristiana.
viven como quieren, y andan como quieren, y visten como quieren, y hacen lo que quieren, y siempre se justifican con esa corriente que de hace 20 años para acá surgió, que es el neopentecostalismo, y que todo lo atribuyen en que Dios es amor y que Dios no se fija, porque Dios lo único que le interesa es el corazón. Mentira del diablo. ¿Se da cuenta? Quiero decirle una cosa: nosotros no podemos ir y pelear con toda esa gente. No podemos agarrarnos en el Facebook y hablándole y diciéndole cosas a esa gente y a decirles, ustedes se dicen ser pastoras y se dicen ser esto, y ponernos a decirles cosas. No, nosotros podemos hablar mejor. ¿Sabe cómo? Haciendo la diferencia. Hemos sido llamados a hacer la diferencia. Haz la diferencia, haz la diferencia. Todo lo que tú mires, no lo agarres para ti, no lo adoptes para ti, porque esas son las corrientes del mundo. Adopta la palabra de Dios en tu vida y verás que así Dios se va a agradar. Sé ejemplo. Por eso dice la Biblia a Timoteo, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Sé ejemplo de tus hijos. Esposo, sé ejemplo de tu esposa, porque tú eres el sacerdote. Tú eres la cabeza del hogar. Elí era sacerdote, pero nomás entre comillas, porque el pueblo en el tiempo de Elí dice que perecía y la palabra de Dios escaseaba. Y hasta sus mismos hijos se echaron a perder. Como sacerdote, tú tienes que ser ejemplo. Cantamos y decimos: pero no me dejes, pero no permitas que llegue a los cielos con mis manos vacías. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que comenzar con nuestra familia. Tenemos que estar con nuestra vida como líderes. Tenemos que ser ejemplo de esta generación nueva. Mira, esta generación de muchachos, esta generación. Y si no les ponemos bases sólidas, ¿dónde van a ir a parar ellos? Cuando ellos crezcan, ya no los vas a poder retener, porque en la escuela les están bombardeando diciéndoles que Dios no existe. En la universidad te los están esperando con muchas teorías científicas donde ellos van a guerrear con tus hijos para quitarles la fe que tú les estás inyectando. Y si es una fe que ellos miran malos ejemplos en tu vida, entonces esos hijos van a llevar una fe débil y entonces van a ser arrastrados. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Agarra a tus hijos, agarra a tu esposa, sé ejemplo, esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Sé ejemplo, varón. Aleluya. Hermana, apoya a su varón. Sé ejemplo también ustedes, sus hijas. Gloria a Dios. Porque de nada sirve conocer la Biblia entera si no la ponemos por obra. El diablo la conoce toda, pero él no la hace. Y la Biblia dice que es como aquel que se mira en el espejo y se va y después se le olvida cómo era. Necesita volverse a ver en el espejo. Por eso la Biblia dice que Dios quiere hacedores y no solamente oidores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Hermanos, ha sido un gusto y una bendición para mí estar aquí con ustedes en esta tarde. Tenemos un desafío: 1 más 1. 1 más 1. 1 más 1. Joven, gánate uno para Cristo. Gánate uno. Un jovencito igual que tú, gánatelo para Cristo. Varón, 1. Lo bueno que cuando le damos al 1, muchas veces viene el premio gordo. Porque cada varón tiene una esposa, tiene hasta 4 o 5, y si es mexicano, hasta 10 hijos.
Dios no nos pide las perlas, no nos pide lo imposible lo hace Él, solo lo posible, solo que ordenemos nuestra vida y la administremos bien y hagamos su voluntad, que nos hagamos padres espirituales y que seamos ejemplo, que le digamos a aquel hijo espiritual: mira, así como yo hago, yo ayuno, ahora tú vas a empezar a ayunar. Es lo bueno de ser padre espiritual. Es decir, así como yo oro todos los días, también tú vas a orar, y vengo contigo para enseñarte. Todos los días leo 10 capítulos, en una hora me los echo. O de perdida 5, en media hora. Y si escoges puros como el Salmo 117, que nomás trae 3 versículos, pues en cuestión de 10 minutos te aventaste ya 5 capítulos. Esos salmos cortitos. Eso es bueno de ser padre espiritual. Han pasado muchos años y la iglesia se ha dado cuenta que no da resultado como se ha ido llevando a cabo. Mucha gente se ha perdido. Se han salido de la iglesia, jóvenes, familias. ¿Saben por qué? Porque su vida es estéril. Como no tienen ningún desafío ni a quien darle ejemplo, viven una vida descuidada. Y llega el momento en que su vida se convierte en una vida de pura costumbre, religión. Y por último se cansan y se van. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Yo quiero invitarle a que nos presentemos ante Dios. Si hemos de aceptar ese desafío, le digamos a Dios. Si usted ya lo aceptó, qué bueno. Y si no, dígale a Dios: Señor, dame licencia de ganarme a uno para Cristo este año. Ahora sí, sus oraciones no más van a ser decir: Señor, dame, Señor, te pido, Señor, quiero que me des. Ahora va a empezar usted a orar con un propósito. Ahí va a ayudar con un propósito. Por la salvación de Juanito, Señor, el compañero de trabajo. Señor, te ruego, Señor, por la salvación de mi vecino Roberto Gutiérrez. Voy a ayudar por mi vecino. Dame gracia. Así como Jesús nomás se introdujo diciéndole: dame de beber. Así también yo voy a llegar y le voy a decir: vecino, ¿cómo ha estado? Qué bonito día, ¿verdad? Y ahí voy a comenzar mi diálogo con el vecino. Porque ya tengo como 10 años viviendo aquí, ni siquiera sé cómo se llama. Ni siquiera sabe que soy cristiano. Ser cristiano es un compromiso. Aquí está el altar, hermanos, para hablar con Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien le gustaría venir